de Melquisedec, ¿qué tienes que ser? ¿Cómo? ¿De qué? Hijo. Tienes que ser un hijo. Porque Cristo, Él era el hijo, y basado en eso, Él tomó ese lugar del sumo sacerdote, y para seguir adelante, tiene que haber una también descendencia, que es de ser un hijo, pero hijo de Cristo, hijo de Melquisedec, es el hijo de Dios. Uno tiene que ser hijo de Dios para ser parte del orden de Melquisedec. Podemos ir en el capítulo 7 de Hebreos, la próxima página. Dice en el versículo 3: porque Melquisedec no tenía padre sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho que, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Lo que le dio la posición Melquisedec era que él era semejante al Hijo de Dios. Por eso es de que Dios vino después y dijo: tú eres. Ustedes saben que Melquisedec se habla 3-4 versículos. Es todo lo que se dice. Es cuando Abraham vino y lo conoció después de la batalla contra los reyes, le dio su diezmo, y después no se escucha nada más de Melquisedec. Y después en Salmos el Señor lo inspira a David para comenzar a escribir, y él comenzó a decir que va a ser un hijo que va a ser llamado como sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y ya no se escucha más de Melquisedec. Y después Pablo, aquí él estaba pensando, orando al Señor, considerando la palabra de Dios. Es decir, bueno, si Cristo dio un sacrificio eterno, que Él dio un sacrificio único, Él dio su sangre, derramó su sangre, pero ¿cómo pudo Él presentar un sacrificio si no era sacerdote? Él era de Judá, Él no era levita, Él era de Judá. ¿Cómo es? Yo pienso así, que esto es lo que estaba pensando Pablo. ¿Cómo es que Cristo Jesús pudo dar un sacrificio, una ofrenda de su sangre, de derramar la sangre para cubrir, redimir al mundo cuando no era sacerdote? Y yo creo que el Espíritu Santo lo llevó a Salmos y le dijo: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y dijo: ahí está, Cristo es el sumo sacerdote de acuerdo de la orden de Melquisedec. Él era un sacerdote semejante al Hijo de Dios, y él, Cristo, y por eso dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Entonces tiene que haber una regeneración, tiene que haber una procreación, tiene que haber un nacimiento para que tú seas un hijo de Dios. Y si Él te ha llamado para ser un hijo de Dios, entonces Él te ha dicho que tú eres sacerdote de acuerdo de la orden de Melquisedec. Tú eres parte de esa orden de Melquisedec, ser sacerdote para siempre, para poder acercarse a Dios. Y uno se acerca, no porque tú eres algo, es porque has sido nacido del Padre, porque ahora tú venías del mundo, eras tierra, era basura, pero ahora el Señor ha puesto un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Él ha nacido, ha brotado algo nuevo dentro de ti que se llama Hijo de Dios. Ahora esa es una vida que te califica
para ser parte de ese sacerdocio de Melquisedec, para poder acercarse a Dios, porque solamente el sacerdote puede acercarse a Dios. Amén. Entonces, aquí estamos, aquí hay dos sacerdocios. El sacerdocio de Aarón, todo lo que él hizo, todo lo que hacía ese sacerdocio, era una cosa: redimir, reconciliar. Habían pecados en el pueblo, y por el pecado del pueblo sacrificaban cabras, sacrificaban los animales para complacer al Padre. Era porque había el pecado, había mucho pecado. Entonces Aarón hacía sacrificios por uno mismo y por el pueblo. Es para limpiarse, perdonar el pecado, para redimir el pecado y para presentárselo a Dios. Entonces, la función del sacerdocio de Aarón era para redimir, era sobre el pecado, el perdón. Es todo. Era suficiente, pero era todo. Era el perdonar. Y mucha de la iglesia hoy en día ha sido establecida bajo el sacerdocio de Aarón, porque todo lo que la iglesia está dispuesto de hablar, todo lo que habla y predica es Dios te perdona tu pecado, ven al altar, pídele perdón al Señor, Él te perdona y toma ese pecado y lo manda a lo más lejos del este, del oeste. Esto es para perdonar, eso es el sacerdocio de Aarón, es solamente perdonar, redimir y perdonar. Eso es la función de ese sacerdocio. Pero cuando venimos a Melquisedec, aquí con Melquisedec, eso no es solo para redimir, si hay eso, pero eso es dos cosas: uno para acercarse a Dios, el otro es para entrar al lugar santísimo, donde uno puede recibir la comunión, la vida, el Espíritu de Dios para vivir eternamente. Porque aquí dice Melquisedec, no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía principio, no tenía fin. Él era para siempre, para siempre. Entonces, para ser bajo de la orden de sacerdocio de Melquisedec, esto es para la eternidad. Entonces, la función del sacerdocio de Melquisedec es algo eterno, es eterno. Entonces nosotros en el negocio, ¿se acuerdan de cuando dice que cuando Jesús era niño y dije, ¿por qué no me buscaste acá? ¿No sabes que yo estoy en el negocio de mi Padre? El negocio de mi Padre era algo eterno, es la eternidad. Y nosotros muchas veces estamos viviendo la vida de Aarón, es algo para que, bueno, yo hago mal, peco, pero sí el Señor me va a redimir. Entonces solamente vive en eso del pecado, y tratar de quitar el pecado de mi vida. Es solamente, ay, no debo de hacer esto. Entonces nos ponemos, ¿qué? Reglas, leyes, un formulario: no hagas esto, vístete de esta manera, peínate de esta manera, no te pongas esto, no te pongas lo otro, sonríete con una cara, de pura ley. Porque creemos que bajo la ley eso trae la santidad. Creemos que bajo la ley eso es lo que nos va a purificar. Entonces ponemos regla tras regla tras regla. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos pendientes es pecado. Tenemos que quitar esta mente de pensar solo de pecado. Pongan su mente en las cosas eternas.
pongan su mente en las cosas que es para siempre. Pongan su mente en la vida de Dios, que no para, no es un límite, no hay principio, no hay fin. Esta es una eternidad. Quítense, y si uno camina bajo el Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? No van a estar pecando. Eso se arregla por sí mismo, pero pongan su mente, quiten la mente del pecado y pongan su mente, pongan su corazón, pongan toda su obra en la vida de Cristo, en la vida del amor, la compasión, la misericordia del Señor. Ahí es donde se encuentra la vida de Dios, buscando la voluntad de Dios. Dios, dime, háblame, protégeme, fortalézame, porque yo no puedo hacer nada. Quítense de la mente el pecado. Ok, ya sabemos, somos débiles, olvídense, pero pongan su mente, pongan así como los caballos que les ponen sus ¿qué? Ustedes ya saben lo que les ponen a los caballos. Pongan la vista en Cristo. Él es la vida eterna, porque estamos en el negocio de la eternidad. No estamos en lo temporal, estamos en el negocio eterno. ¿Amén? Discúlpeme que estoy yendo un poco más. ¿Estamos bien? Bien. No creo que llegue hasta allá, pero... Entonces, les quiero compartir acerca de un poco así general de Melquisedec. Melqui, lo pueden leer en el capítulo 7, pero así brevemente. Melqui quiere decir rey. Sadek quiere decir justicia. Pero hay una palabra que también se dice Sadek, pero es con A, Sadak. Y esto es para ser justo, to make. ¿Cómo se dice? To make right. Para hacer algo, vamos a decir que esto hay un defecto y lo voy a hacer, lo voy a cambiar para que sea recto, lo voy a hacer justo, lo voy a hacer. Esa es la palabra Sadak. Entonces, eso es la parte del sacerdocio, es para ayudar a que sea uno recto. Hay uno que está extraviado, hay alguien que está débil, hay alguien que está enfermo, y esto es el sacerdocio, es para ayudarle, para estar allí, para acercarlo a Dios, para que Él sea hecho justo, para que Él sea hecho recto. Entonces era la función del sacerdote. Y aquí era la primera vez que se une el rey con el sumo sacerdote. Melqui, rey, se une con Sadak. Entonces ahora está bajo una persona. Está el rey que reina y el sacerdote que hace el pueblo recto, justo, a través del sacrificio y todo lo demás. Entonces, el hijo de David era la descendencia del rey. El hijo de Aarón era la descendencia del sacerdote.
Pero aquí vemos Melquisedec, que aquí se une el uno, el rey, con el sacerdote. Ahora eso cae en los brazos de Cristo, de Jesucristo. Ahora Él es el Rey de Reyes, el Rey que reina y obra en tu alma, y también Él es el sumo sacerdote que está moviendo y sentado en la diestra del Padre. Y lo que Él ha hecho a través de su sacrificio de derramar la sangre, Él se rompió el velo para que uno ahora pueda tener acceso al Padre. Ya no es que ya uno tiene que ir por un sacerdote, pues sí, ahora uno puede venir al Padre, porque la vida está en uno. Y eso es donde el rey, ahora por eso dice en muchos versículos que dicen que Él va a traer una nación de reyes y de sacerdotes, porque eso cae en nosotros, los hijos de Dios. Bueno, vamos al versículo 8. Solamente voy a llegar al 10 y después termino. Y aquí dice, y aunque era hijo, ¿y quién es este hijo? Veamos lo que dice Pablo acerca de Jesucristo en el capítulo 1 de Hebreos. En el capítulo 1, comenzando en el versículo 2. Dice, y aunque Él era el hijo, ¿quién es este hijo? Y dice aquí, del 2, el hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice, aunque fue el hijo quien constituyó heredero de todo y hizo el universo. Este hijo, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas de la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredero más excelente nombre que ellos. Este es el Hijo del universo, de la gloria de Dios. Y aquí dice, aunque era hijo, ¿qué tuvo que aprender? Él tuvo que aprender obediencia. Aunque era el hijo del universo, crear el universo, que era el resplandor de Dios, era la imagen de Dios, perfecta de Dios, aún Él tuvo que aprender obediencia. Ahora, ¿qué nos toca a usted y a mí? Si el Hijo, ¿cuántos de ustedes han creado unos universos? ¿Cuántos de ustedes son el heredero de todo? Si aquel, aunque Él era el Hijo, Él tuvo que aprender obediencia. Y eso nos toca a nosotros, de aprender la obediencia. ¿Obediencia a quién? A la voluntad de Dios. Yo no hago nada de mí mismo, sino la voluntad de Dios. Y podemos nosotros llegar al punto de decir, yo no hago nada, porque siempre agrado a mi Padre. Uy, hermanos, eso es la meta. Esa es una meta grande. Siempre hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor sabe que usted y yo somos débiles y
y no podemos nosotros tener esa fuerza. Por eso es que tenemos que venir y acercarnos a Dios, porque allí es en donde encontramos la fuerza de nuestra debilidad para poder caminar en obediencia al Padre. Somos débiles y no traten de hacerlo con sus fuerzas, porque van a fallar. Vamos a fallar, porque solamente es Cristo en ti que te da la fuerza, la sabiduría, te da todo aquello para que poder caminar en la obediencia del Padre, así como lo hizo su Hijo. Uno tiene que sufrir, y uno sufre porque reconoce que es débil. Cuando uno cree que, muchas veces me ha pasado a mí que yo creo que yo tengo toda la fuerza allí, estoy haciendo, deshaciendo ahí en mi casa, haciendo aquí, y creo que hoy todo está bien y yo estoy, entonces pega ahí algo, un sufrimiento, un dolor, algo que padecemos, y eso me trae al suelo, pone y me desinflo, porque soy débil y tengo que rogar, suplicar a Dios que me ayude. Y dice que fue hecho habiendo sido perfeccionado. Y yo les quiero proponer algo aquí, hermano, también para que ustedes consideren. Es de que hay muchas veces que hemos dicho y hablado, cuando hablamos de perfección, lo hemos puesto de una manera, quiere significar que no hay pecado, que somos sin pecado, que hemos hecho las cosas sin pecado y entonces somos perfectos. Pero nada más les quisiera que ustedes consideren, ¿por qué tuvo que ser sido Cristo, Jesucristo, perfecto, si Él nunca tuvo ningún pecado? Lo podemos leer. Dice, Él estaba en su carne, pero era débil y tenía enfermedad, pero sin pecado. Entonces, si Él nunca tuvo pecado, ¿cuál era la necesidad que Él fuera hecho perfecto? ¿Para qué es la perfección? Para arreglarse del pecado. De nuevo, ahí regresamos a la ley, al pacto antiguo, la ley que me cuida del pecado, me quita el pecado, me limpia del pecado. No, hermano, para ser perfecto quiere decir en la obediencia, porque Él aprendió la obediencia, que Él fue hecho perfecto, porque Él era uno, en armonía con el Padre. La voluntad del Padre era la voluntad del Hijo. Entonces todo aquel que el Padre deseaba, el Hijo lo hacía. Quiere decir que había una unión, una comunión de la voluntad de Dios con tu voluntad. Tú ya no vives, sino ahora Cristo vive en ti, porque la voluntad de Él es tu voluntad, es tu voluntad. Y ahora cuando estás bajo esa autoridad, cuando estás bajo ese gobierno y eres entero en obediencia al Hijo, entonces se dice, tú eres perfecto, porque tú perfectamente obedeces mi voluntad. Por eso es de que se necesita la perfección, no para el pecado. Olvídense del pecado. Olvídense del pecado. Porque vamos a ser legalistas. ¿Cuántos meses, cuántos días vamos a estar yendo al calendario? Hagan esto, no hagan esto, hagan aquí, hagan allá. Y se pierde que la vida de Dios, la eternidad en donde vivimos. Eso es enfocar en el cielo. Eso es la vida de Dios, de los cielos aquí en este lugar.
cuando enfocamos en la vida de Cristo y cuando caminamos rectamente, somos limpiados del pecado, porque ¿quién va a querer regresar a aquello? ¿Quién va a querer regresar a aquello? Ya no va a haber un deseo. Hay una limpieza a la manera que uno está caminando en obediencia al Padre. Esa es una limpieza. Entonces, ese pecado cae. Son esas cosas cuando Pablo estaba yendo el camino de Damasco, él tuvo escamas. ¿Y cómo es que se le cayeron? Era cuando vino para que oraran por él, en obediencia. Y cuando él dijo, sí, Señor, ahí comenzaron a caer esas escamas. El pecado va a caer, pero primero pongan atención a la obediencia de la voluntad de Dios. No pongan ojo, porque todo lo que hacemos es regresar al pacto viejo. Al pacto viejo para dar más cabras, más becerros, más vacas, más de esas cosas. Perdóname. Y estamos ahí sacrificando de nuevo para redimirme, para reconciliarme. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a estar yendo a ese lugar? ¿Cuántas veces? Cuando el Señor, Él ha mandado aquí su vida eterna. Porque dice en el capítulo 7, dice que Aarón fue hecho de acuerdo de los mandamientos de la ley, pero de acuerdo de Melquisedec fue hecho del poder de la vida indestructible. Entonces, lo que le da poder a Melquisedec es el poder de la vida indestructible. Pero ¿qué le da la vida a Aarón? La ley. Y cuando estamos hablando del pecado, estábamos regresando a la ley. Vean, Dios misericordioso, de compasión, Él nos ha estado dando vida eterna, para siempre, sin comienzo, sin fin, eterno. Esto es el poder del Padre. Entonces el poder ha descendido de los cielos a tu corazón, en tu vida, que toque aquí, que suavecice su corazón, que pueda cambiar, mover tu cuello, porque hay muchos que están así, rectos, legalistas. Dar una libertad y dar una compasión a nuestro prójimo. Hay ignorantes, débiles, sí, porque yo también soy, pero que tengamos compasión, tengamos amor, tengamos vida para traer a todos, para acercarnos, porque yo lo necesito, mi hermano lo necesita. Vengamos, no juzguemos a la ley. Ay, pero primero tienes que hacer esto, hermano, vida. No sé cuántas veces la voy a repetir, pero lo estoy repitiendo para que ya hemos terminado este asunto de solamente enfocar de una cosa. Enfoquemos en la vida de Dios, en esa vida eterna, en el poder de la vida indestructible. Y eso es la perfección. Cuando uno camina perfectamente en armonía al Padre, perfectamente está caminando. Cuando una madre, cuando tiene un bebé, dice, ay, mi hijo es perfecto. Ay, ¿cómo sabes que es perfecto? ¿Por qué? Porque tiene todos los dedos, tiene los pies, tiene la nariz, tiene las orejas. Dice, mi hijo o mi hija es perfecta. Hasta lo decimos. ¿Por qué? Porque es completo, es entero. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere alguien completo, entero,
viviendo la vida de Él.